Aún recuerdo la primera vez que rodé por las calles de Florencia, con el corazón latiendo rápido entre la emoción y el miedo. Era mi primer día en Italia, un sueño que había acariciado por años y que por fin se hacía realidad. Tenía 24 años, una maleta repleta de libros y ropa, y debajo de mí las ruedas de mi inseparable silla. Llegué a la estación Santa María Novella tras un trayecto en tren desde Roma, donde había aterrizado esa mañana temprano. La estación, bulliciosa y antigua, me recibió con una mezcla de olores a café recién hecho y metal ferroso de vías. Con mi español natal y un italiano apenas balbuceante, me las arreglé para pedir ayuda a un amable empleado que colocó una rampa móvil para que pudiera descender del tren con mi silla de ruedas. Ese sencillo gesto de bienvenida me reconfortó más de lo que imaginaba. Al salir de la estación, la luz dorada de la tarde toscana bañaba la ciudad. Florencia me envolvió con su encanto de inmediato. Calles estrechas de adoquines, edificios de fachadas ocres y terracota, vespas zumbando a lo lejos y el murmullo de turistas en 1000 idiomas. Respiré hondo, llenándome del aroma a pan recién horneado que salía de una panadería cercana, mezclado con el inconfundible perfume del gelato dulce. Era finales de verano, y el calor cedía ante una brisa cálida que prometía una noche agradable. Tomé un taxi hasta la residencia estudiantil donde viviría ese año. Conseguir alojamiento accesible fue uno de mis mayores temores al planear el intercambio, pero la universidad me aseguró que la residencia tenía rampas y ascensor. Así fue. El taxi me dejó frente a un edificio antiguo, con muros de piedra y ventanas altas, restaurado por dentro para adaptarse a alumnos internacionales. Una rampa inclinada sustituía los escalones de la entrada. Sentí un alivio inmenso al verlo. Con algo de esfuerzo, subí la rampa por mi cuenta, insistiendo al taxista que no era necesario empujarme. Estaba decidida a valerme por mí misma todo lo posible, a demostrar que haber venido sola en silla de ruedas a otro país no había sido una locura. En recepción me esperaba Paolo, un encargado bonachón de mediana edad, quien con un simpático benvenuta me entregó las llaves de mi habitación. Me indicó cómo llegar. El ascensor está al fondo. Tu cuarto es el 204, segundo piso, dijo despacio, esforzándose por hacerse entender. Su acento italiano me resultó musical. Le sonreí agradecida y tras enganchar mi mochila al respaldo de la silla, me dirigí al ascensor. La habitación 204 resultó ser sencilla pero acogedora. Un escritorio bajo una ventana que daba a un jardín interior. Una cama individual junto a una estantería ya medio llena de folletos turísticos y un armario pequeño. El baño era adaptado, con barras de apoyo y una ducha a ras de suelo, lo cual me tranquilizó. Bien, primer reto superado, me dije mientras recorría con la mirada mi nuevo espacio. Esa noche, exhausta pero demasiado ilusionada para dormir temprano, decidí salir a dar un breve paseo por los alrededores. Guardé mi dinero y teléfono en la riñonera. Me coloqué un chal ligero sobre los hombros y me aventuré a la calle. Las ruedas de mi silla vibraban suavemente sobre los adoquines irregulares. Al principio me costó un poco encontrar el mejor camino. Las aceras de Florencia a veces son estrechas y con bordillos algo altos. Tras unos minutos aprendí a seguir el camino más llano, a veces compartiendo la calzada con precaución cuando la acera se volvía impracticable. Llegué sin proponérmelo a la piazza del Duomo. De repente, ante mí se alzaba la enorme catedral de Santa María del Fiore con su cúpula rojiza de Brunelleschi recortada contra el cielo violeta del atardecer. Casi se me escapó una lágrima de emoción. Estaba realmente ahí, contemplando una maravilla que solo había visto en fotos y libros. En ese momento, entre turistas que hacían fotos y parejas que paseaban de la mano, me sentí pequeña y a la vez enormemente afortunada. Después de todo lo pasado, de aquel accidente que hace 6 años cambió mi vida al dejarme sin caminar, había logrado llegar hasta ahí, a vivir sola una aventura en otro país.
Era libre, en cierto modo, por primera vez desde hacía mucho tiempo. Antes de quedarme dormida, flashes de recuerdos dolorosos acudieron a mi mente. Hace 6 años, yaciendo en una cama de hospital tras el accidente, creí que nunca volvería a sentirme libre o feliz. Recordé las noches llorando en silencio, pensando que mi vida se había terminado antes de comenzar realmente. Si alguien me hubiese dicho entonces que un día estaría sola en Italia, recorriendo las calles de Florencia y saboreando un gelato frente al Duomo, no lo habría creído. Y sin embargo, aquí estaba. Una punzada de orgullo y gratitud me recorrió. Había logrado mucho desde aquellos días oscuros, y esta aventura apenas empezaba. Con la noche cayendo suavemente, decidí premiarme con mi primer gelato italiano. Cerca del Duomo encontré una heladería con un cartel que decía artesanal. Había una pequeña cola, y al llegar mi turno pedí en italiano con acento torpe: una copeta de nocciola e cioccolato, per favore. El dependiente me comprendió a la perfección y me sirvió 2 generosas bolas de helado en una taza. Pagué contenta, solo 3 euros, y salí a saborear aquel manjar sentada en un banco de la plaza. El gelato supo a gloria. La cremosidad del chocolate y el delicado sabor a avellana bailaban en mi paladar. Mientras lo disfrutaba, observaba la vida nocturna iniciarse. Grupos de jóvenes riendo camino en alguna parte, familias terminando el día con un paseo, vendedores ambulantes intentando colocar sus recuerdos luminosos. Al terminar, emprendí el camino de regreso a la residencia. Estaba empezando a refrescar y el cansancio del viaje por fin me alcanzaba. A mitad de camino, tuve un pequeño percance. Una de las ruedas delanteras de mi silla se trabó con un guijarro suelto entre los adoquines y casi pierdo el equilibrio. Solté un leve grito de sorpresa mientras me inclinaba hacia un lado. Afortunadamente conseguí frenar a tiempo con las manos en las ruedas grandes, evitando volcar. Un transeúnte se acercó rápido. «¿Tutto bene, signorina?», me preguntó con voz preocupada. Respiré hondo, el corazón acelerado, y sonreí para restarle importancia, aunque aún temblaba un poco. «Sí, tutto a posto, grazie», respondí usando una de las frases italianas que tenía más practicadas. El hombre asintió dudoso y se retiró solo cuando me vio reanudar la marcha con cuidado. Agradecí en silencio su amabilidad y también el hecho de que no insistiera demasiado. Una parte de mí siempre teme que, por amabilidad, alguien empuje mi silla sin preguntar, algo que me incomoda mucho. Por suerte, aquí respetaron mi espacio personal. Cuando por fin llegué a la residencia, ya era de noche cerrada. Subí en el ascensor hasta mi piso, entré a mi habitación y dejé caer la mochila. Mis brazos estaban algo doloridos por el esfuerzo de todo el día, pero mi espíritu no podía estar más alegre. Me cepillé los dientes y me cambié con lentitud, realizando con cuidado la transferencia de la silla a la cama. Era un movimiento rutinario, que hacía a diario, pero en un lugar nuevo siempre había pequeñas diferencias de espacio que requerían atención. Una vez acomodada entre las sábanas frescas, envié un mensaje corto a mi madre en España. «Llegué bien, mamá. Florencia es preciosa. Te llamaré mañana. Besos». No le mencioné el casi accidente con el adoquín para no preocuparla. Apagué la luz y en la oscuridad contemplé las sombras danzantes de las ramas del árbol del jardín proyectadas en el techo. Me sentía feliz, expectante. Ese día había sido el inicio de algo que presentía especial. Sonreí para mí misma antes de caer rendida en un sueño profundo, sin saber que en esa misma ciudad antigua y hermosa me aguardaba un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente desperté con los primeros rayos de sol colándose por la ventana. Tras un desayuno rápido en la cafetería de la residencia, un cappuccino y un cornetto dulceme, dirigí a la facultad para mi primer día de orientación. La Universidad de Florencia
había organizado una jornada para los estudiantes de intercambio y había un programa de mentoría en el que estudiantes locales voluntarios nos ayudarían a integrarnos. Admito que estaba algo nerviosa. No sabía quién sería mi mentora o mentor, y me preocupaba que se sintiera incómodo por mi discapacidad. Confiaba en que la universidad lo habría previsto, pero aún así notaba un nudo en el estómago. El evento de orientación comenzó en un aula magna antigua con frescos descoloridos en el techo. Me ubiqué en una fila lateral donde había espacio para la silla de ruedas. A mi lado se sentó una chica alemana muy simpática, con la que intercambié algunas palabras en inglés antes de que iniciaran las charlas. Nos dieron la bienvenida a autoridades de la facultad y luego pasaron un video sobre la vida estudiantil en Florencia. Todo transcurrió sin novedad, aunque tuve que concentrarme para entender el italiano rápido de algunos oradores. Por suerte había pantallas con subtítulos en inglés. Al terminar la sesión, nos indicaron que nos reuniéramos con nuestros mentores asignados. Busqué mi nombre en la lista proyectada en la pantalla, junto a Lucía Torres Mentora, Giulia Bianchi. Giulia Bianchi, repetí en voz baja, tratando de memorizarlo. Nos dieron instrucciones de pasar al patio principal, donde los mentores nos encontrarían con carteles con nuestros nombres. Con algo de timidez, rodé hacia allí. El patio era precioso, rodeado de galerías con arcos de piedra y un jardín central. Había bastante alboroto mientras todos buscábamos a nuestras pares. Mis ojos recorrieron los carteles hasta que vi uno con mi nombre escrito a mano en rotulador azul. Lucía Torres. Lo sostenía una joven de cabellos castaños, rizados, recogidos en un moño desordenado. Vestía unos vaqueros y una blusa color crema, sencilla pero con estilo. Su sonrisa amplia destacó en cuanto me vio acercarme. «Ciao». «Lucía», saludó ella, guardando el cartel bajo el brazo. «Sí, soy yo», respondí en mi mejor italiano, algo vacilante. «¿Giulia?» «Sí, Giulia Bianchi, encantada», dijo, esta vez en un español sorprendentemente bueno, aunque con acento italiano marcado. «Hablo un poquito de español». Eso me tomó por sorpresa agradable. «Hablas muy bien», exclamé con una sonrisa de alivio, pasando también al español. «Gracias, lo estudié un año. Pero prefiero practicar italiano contigo y tú español conmigo», bromeó, riendo suavemente. Sentí que mi nerviosismo se desvanecía ante sus modales cálidos. Giulia tenía una voz dulce y expresiva. Sus ojos, de un color avellana cálido, brillaban con energía. Noté que me miraba directamente, sin rastro de incomodidad al ver mi silla de ruedas. Ese detalle, que no pasó inadvertido para mí, me hizo sentir a gusto de inmediato. No siempre la gente sabe cómo reaccionar la primera vez. Algunos apartan la mirada por miedo a ofender. Otros miran demasiado. Pero Giulia simplemente me miraba a mí, a los ojos, como cualquier otra persona. «Bienvenida a Florencia», dijo alegre mientras comenzábamos a salir del patio. «¿Qué tal tu llegada? ¿Todo bien?» «Sí, todo bien. Un poco cansada de ayer, pero ya instalada», resumí, siguiéndola por un pasillo. «La ciudad es hermosa. Anoche salí un rato y me encantó». «Ah, ¿sí? ¿A dónde fuiste?» «Llegué hasta el Duomo y tomé un helado», relaté con una sonrisa al recordar. «Aún no me creo que viva aquí». Giulia sonrió cómplice. «Te entiendo. Yo tampoco soy de Florencia, y cuando vine por primera vez me sentía como en una película. Aunque ya llevo aquí 4 años estudiando. Aquello despertó mi curiosidad. Entonces, ¿de dónde eres originalmente?» «Soy del sur, de un pueblecito cerca de Nápoles», explicó. «Vine a la universidad aquí para estudiar historia del arte. ¿Y tú? De España, ¿verdad?», me dijeron. «Sí, de Valencia», contesté. Noté un ligero rubor de orgullo al ver que recordaba ese detalle. Sin duda se había preparado para ser mi mentora. Estoy aquí para una maestría en literatura comparada. «Literatura, che bello.
exclamó, mezclando una expresión italiana. Florencia es un lugar inspirador para eso. Mientras hablábamos, Giulia me iba enseñando el campus, la biblioteca, la cafetería principal, señalando orgullosa que hacían el mejor café, según ella, y las distintas facultades esparcidas entre edificios históricos. Algunos tenían escaleras en la entrada, pero Giulia con naturalidad buscaba o conocía rutas alternas con rampas o ascensores. Me indicó, por ejemplo, que la biblioteca tenía una entrada lateral accesible por vía de la pérgola, y que podía pedir ayuda al bedel si la puerta estaba cerrada. Agradecí ese nivel de detalle. Significaba que se había informado sobre cómo facilitar mis desplazamientos sin que yo tuviera ni que preguntarlo. Tras el recorrido, propuso que fuéramos a tomar algo. Conozco un sitio tranquilo para almorzar. Queda a 2 calles de aquí. ¿Te apetece? Tienen panini riquísimos. Asentí encantada. Caminamos, o más bien ella caminó, y yo rodé hasta una cafetería con terraza en una plaza pequeña. Elegimos una mesa afuera bajo una sombrilla. El camarero, un señor mayor de bigote canoso, la saludó con familiaridad. «Giulia, cara», dijo el hombre. Luego la miró a ella y a mí. «¿Un café y lo de siempre?» «Ciao, Michele. Hoy 2 panini especiales, por favor. Y 2 limonadas». Giulia pidió con confianza, luego se volvió hacia mí. «Este lugar lo lleva la familia de una amiga. Es como mi segunda casa». Noté esa cómoda naturalidad con la que se desenvolvía. Mientras esperábamos la comida, seguimos conversando. Me preguntó por mi familia, por qué había elegido Italia. Le conté que siempre me había fascinado la cultura italiana, la literatura de Dante y Calvino, que quería mejorar el idioma y que Florencia, con su riqueza histórica, era el lugar perfecto. No mencioné en ese momento las motivaciones más personales, como demostrarme a mí misma que podía ser independiente, pese a la preocupación de mis padres por mi discapacidad. Eso surgiría más adelante, supuse. Ella, a su vez, compartió algunas anécdotas graciosas de cuando llegó a la ciudad. Lo perdida que estaba el primer mes con los horarios de los autobuses, o cómo se enamoró del Ponte Vecchio al anochecer. Hablaba con las manos, como buena italiana, dibujando gestos en el aire. Yo la observaba, medio hipnotizada por su entusiasmo. El camarero volvió con 2 panini calientes envueltos en papel. El aroma a queso derretido, albahaca y tomate secado al sol, me hizo la boca agua. Comimos con ganas, alternando bocados con más conversación. Giulia quiso saber cómo era Valencia. Le describí brevemente la ciudad de las artes y las ciencias, las playas y la tradición de las fallas. Hablamos de las diferencias entre la comida italiana y la española. Reímos cuando descubrimos que ella adoraba la paella y yo era fanática de la pasta alla carbonara. En un momento, mientras reíamos por algo, me percaté de cuán cómoda me sentía a su lado, a pesar de conocerla solo desde hacía un par de horas. Era como charlar con una amiga de toda la vida. Giulia tenía esa cualidad. Conseguía que cualquier persona se sintiera acogida. Al terminar de comer, ella insistió en invitarme. «Es un gusto darte la bienvenida», dijo cuando protesté suavemente. «La próxima corre por tu cuenta. ¿Trato?» Accedí sonriendo. Empezábamos a tener pequeñas confianzas. Después del almuerzo, ella tenía clase, así que nos despedimos frente a la cafetería. Antes de irse, me preguntó si tenía planes esa semana. «Aún no muchos», admití. «Solo las clases introductorias y hacer algunos trámites. Si quieres, te escribo y quedamos para hacer algo. Puedo enseñarte algunos de mis lugares favoritos de la ciudad, si te apetece». «Me encantaría», contesté quizás con demasiado entusiasmo, tanto que me sonrojé un poco luego. «Digo, sí, sería genial». Giulia rió entre dientes, como si notara mi pequeño sonrojo pero sin darle importancia. Sacó su teléfono para que intercambiáramos números. Cuando escribió su contacto, vi un pequeño llavero colgando de su mochila. Era la bandera LGBT en un pin. Mi corazón dio un brinco inesperado al reconocer los colores del arco iris.
Traté de no reaccionar visiblemente, pero por dentro 1000 pensamientos se agolparon. ¿Sería Julia parte del colectivo? ¿Tal vez aliada? ¿O solo un adorno de moda? No quise asumir nada, pero aquella observación me llenó de una repentina esperanza y curiosidad. Yo había salido del armario un par de años atrás con mis amigos en España, y aunque mi familia cercana lo sabía, no era algo que fuera pregonando a desconocidos de entrada. No obstante, sentir que aquella chica que tanto me atraía podría compartir esa orientación fue una alegría sutil. Nos despedimos con 2 besos en la mejilla al estilo local y un abrazo suave que ella inició con naturalidad. Su perfume, un aroma floral con un toque cítrico, quedó flotando en el aire cuando se alejó. Me quedé unos segundos en la acera viendo cómo se marchaba apresurada hacia su clase, con el sol dibujando destellos en su pelo castaño. En el camino de vuelta a la residencia no podía borrar la sonrisa de mi rostro. Repetía mentalmente cada detalle de nuestro encuentro. Su risa franca, la forma en que me miraba a los ojos, ese pin multicolor en su mochila. Sentía una emoción nueva creciendo en mi pecho, algo que había mantenido a raya por miedo a ilusionarme pronto. «Tranquila», me dije, «acabas de conocerla». Pero era difícil refrenar las mariposas en el estómago. Tenía el presentimiento de que esta amistad recién nacida podría convertirse en algo más. Y por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad no me asustó, sino que me llenó de energía y esperanza. Las semanas siguientes pasaron llenas de descubrimientos compartidos. Julia y yo nos volvimos inseparables en poco tiempo. Después de clases, solíamos encontrarnos para dar un paseo o tomar un café. Florencia se transformó en el escenario de nuestra naciente amistad. Cada calle, cada rincón escondido, era una oportunidad para conocernos más. Una tarde, tras salir de la biblioteca donde habíamos estado estudiando juntas, ella repasando para un examen de historia del arte, yo avanzando con mis lecturas de literatura medieval, Julia propuso ir a la gallería de Gliuffizi. Sabía cuánto me intrigaba el Renacimiento, y resulta que ella tenía un pase anual de estudiante. Me confesó que le encantaba hacer de guía improvisada a sus amigos. Yo, por supuesto, acepté encantada. El museo estaba algo concurrido, pero como usuaria de silla de ruedas, nos permitieron evitar la cola. Un guardia nos indicó una entrada lateral con rampas. Julia me empujó suavemente cuesta arriba por la rampa más empinada, tras preguntar primero si necesitaba ayuda. Agradecí que lo hiciera. Soy independiente, sí, pero tampoco rechazo un empujón en una pendiente imposible. Entramos al majestuoso edificio y tomamos el ascensor hasta la planta principal. Recorrimos salas llenas de obras maestras: Botticelli, Leonardo, Caravaggio. Julia me contaba anécdotas que había aprendido en sus clases. Me enseñó los detalles ocultos en La primavera de Botticelli y el dramatismo de El sacrificio de Isaac de Caravaggio. Su pasión era contagiosa. La veía gesticular frente a los cuadros, describiendo colores y composición con entusiasmo. Yo la escuchaba admirada, a veces más pendiente de la luz en sus ojos al hablar que de los propios lienzos. En un momento de pausa, frente a un ventanal con vista al río Arno, me atreví a tocar un tema personal. Sostuve mi vaso de agua de la cafetería del museo, habíamos hecho una breve parada, y dije con voz serena: «Julia, gracias por tratarme con tanta normalidad», solté, quizás sin prólogo. «En serio, aprecio que desde el primer día me hayas hecho sentir cómoda, sin poner cara rara por la silla ni sobreprotegerme». Ella ladeó la cabeza, sonriendo con dulzura. «No tienes que agradecer eso. Eres mi amiga, y la silla es parte de ti, pero no define quién eres». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Tenía un nudo en la garganta cuando respondí: «Ojalá más personas pensaran así. A veces cuesta...». Hice una pausa. Cuando tuve el accidente, mucha gente comenzó a tratarme distinto. Julia apoyó su mano sobre la mía.
que descansaba en mi regazo. ¿Quieres contarme? Solo si te apetece, añadió con suavidad. Asentí. Sentía que deseaba compartir esa parte de mí con ella. Le relaté cómo a los 18 años, recién empezada la universidad en Valencia, sufrí un accidente de coche volviendo de una fiesta. La lesión medular me dejó sin movilidad en las piernas. Pasé meses duros de cirugías y rehabilitación. Le había contado esto a otras personas antes, pero con Julia se sintió diferente. No había lástima en sus ojos, solo empatía genuina. Le describí cómo fue adaptarme a mi nueva normalidad, aprender a usar la silla, a ser independiente de nuevo para cosas tan básicas como vestirme, cocinar o subir una rampa. Mis padres me apoyaron mucho, dije, pero también se volvieron sobreprotectores. Creo que por eso quise venir aquí, para demostrarles y demostrarme que puedo sola. Julia apretó cariñosamente mi mano. Debe haber sido muy difícil. Eres muy valiente, Lucía. Dejar tu entorno y lanzarte a esta aventura. No cualquiera. Bajé la vista, algo avergonzada por el halago. No me siento tan valiente. Hubo muchos miedos. Aún los hay, la verdad. Es normal, repuso. Pero aquí estás, haciéndolo realidad. Tus padres deben estar orgullosos. Sonreí levemente. Sí lo están, aunque les preocupaba que viniera. Cada llamada me preguntan si estoy bien, si necesito algo. Hice una mueca divertida. Mamá casi se apareció por sorpresa el primer mes. Julia soltó una risita. Puedo imaginarlo. Las mamás italianas son igual. La mía me llama cada 2 días para asegurarse de que no me muero de hambre, y eso que camino perfectamente. Nos reímos juntas, sintiendo la conexión crecer un poquito más. En ese momento, con el sol de la tarde tiñendo de dorado el arno a través de la ventana, me di cuenta de que le había contado a Julia cosas que ni a mis amigos de toda la vida les dije con tanto detalle. Ella inspiraba confianza y me hacía sentir escuchada. Decidimos seguir el recorrido. Antes de irnos de los Uffizi, Julia insistió en que viéramos el último pasillo donde colgaba el nacimiento de Venus. Logró guiarme hasta la primera fila de la multitud para contemplar la figura de la diosa emergiendo de la concha marina. Mientras admirábamos el cuadro, sentí un suave contacto. El brazo de Julia rozó el mío. Ninguna se apartó. Permanecimos así unos instantes, compartiendo el silencio reverente de esa sala. Al salir del museo, ya caía la tarde. Decidimos tomar un gelato de camino a casa. Esta vez de pistacho para mí y stracciatella para ella. Nos sentamos en las escalinatas amplias de la Piazza della Signoria, donde mi silla quedó firme sobre el llano. Un músico callejero tocaba un violín, llenando el aire de notas melancólicas. Tengo curiosidad, Julia, dije de pronto, recordando el detalle que había notado aquel primer día. Vi un pin muy bonito en tu mochila, con la bandera de arcoíris. Ella levantó las cejas, luego sonrió con una mezcla de timidez y orgullo. Ah, eso. Sí, lo llevo desde el año pasado. Me encanta, comenté, con voz suave. Yo tengo una banderita parecida en mi habitación, de hecho. Julia giró ligeramente para mirarme de frente. ¿En serio? Asentí, bajando un poco la vista y luego volviéndola a ella. Sí, soy bisexual, bueno, lesbiana para simplificar, admití, sintiendo un ligero vuelco en el corazón al decirlo en voz alta. Aunque con mis amigos no tenía problema en hablarlo, con Julia me importaba quizás más su reacción que con cualquier otra persona. Su sonrisa se ensanchó con dulzura. Yo soy lesbiana, confesó sin rodeos. Así que supongo que ese pin me delató un poco, ¿no? Soltamos una risita al unísono, aliviadas por la apertura mutua. Sentí un calor reconfortante inundarme. Haber cruzado ese umbral significaba que podíamos ser nosotras mismas plenamente.
Me alegra saberlo, dije, sosteniendo su mirada. Pensé que sí, pero no quería asumir. Haces bien, asintió. A veces la gente lleva la banderita por aliado o por moda, pero en mi caso, bueno, no es ningún secreto entre mis amigos aquí. Mi familia es otra historia, añadió encogiéndose de hombros. Noté una sombra en su expresión al mencionar a su familia. Dudé un instante, pero le pregunté con tacto. ¿No lo saben? Julia suspiró y apartó la vista hacia el violín que seguía sonando a pocos metros. No, o al menos no abiertamente. Sospecho que mi madre intuye algo. Ya sabes, las madres suelen saber. Pero nunca he tenido la charla con ellos. Debe ser difícil, murmuré. A veces sí. Mis padres son un poco tradicionales. Por eso venir a Florencia fue liberador. Aquí he podido ser yo misma. Tengo amigos LGBT. Voy a las marchas del orgullo. Pero en casa simplemente evito el tema. Imagínate que aún piensan que nunca he tenido novio porque estoy concentrada en los estudios. Rodó los ojos con una sonrisa triste. Instintivamente coloqué mi mano sobre su brazo en un gesto de apoyo. Gracias por contármelo. Y cuando quieras hablar o desahogarte, ya sabes que estoy aquí. Me regaló una mirada cálida. Gracias a ti, Lucía. Eres una de las primeras personas fuera de mi círculo de amigos cercanos de aquí con quien hablo de esto. Nos quedamos en silencio unos minutos, compartiendo el helado que empezaba a derretirse y viendo cómo el cielo se tornaba de un tono anaranjado profundo sobre los tejados de la ciudad. Sentía que aquel momento era especial. Habíamos derribado barreras importantes en apenas un par de semanas de amistad. Ahora sabíamos la una de la otra cosas íntimas y nos aceptábamos plenamente. En mi pecho, el afecto y la atracción que sentía por Julia seguían creciendo, regados por esa confianza recíproca. Antes de despedirnos esa noche, Julia mencionó algo que me entusiasmó. Oye, pronto vienen unos días festivos. Estaba pensando en hacer una excursión fuera de la ciudad. ¿Te gustaría venir a Pisa y Lucca conmigo? Son ciudades preciosas, y podríamos ir y volver el mismo día en tren. Suena genial. Nunca he ido, respondí al instante, con los ojos brillantes. Pues decidido, este sábado, si te parece bien. Así quedamos. Al despedirnos en la puerta de mi residencia, nos abrazamos más tiempo de lo habitual. Sentí su barbilla apoyarse un segundo en mi hombro y mis brazos rodearla con cariño sincero. Cuando se apartó, me dio un beso en la mejilla que casi rozó la comisura de mis labios. Fue un gesto fugaz y posiblemente casual, pero mi piel se erizó y el corazón me dio un brinco. Esa noche casi no pude dormir de la emoción. Dándome vueltas en la cama, repasaba una y otra vez cada momento con Julia, su risa en la cafetería, su confesión valiente en la plaza, el calor de su abrazo al despedirnos. Me preguntaba cómo sería tenerla como algo más que amiga, poder entrelazar su mano con la mía sin miedo en cualquier lugar, despertarme a su lado. Esa perspectiva me aceleraba el pulso y a la vez me asustaba un poquito. Hacía mucho que no me ilusionaba así con alguien, y jamás con tanta intensidad. Las mariposas en el estómago volaban en torbellino. Traté de ser prudente. No quería apresurar nada, pero mi corazón desbocado al recordarla indicaba que, al menos por mi parte, ya estaba enamorándome poco a poco. El sábado amaneció radiante. Me desperté temprano, emocionada por la excursión. Escogí con cuidado mi ropa, unos vaqueros cómodos, zapatillas y una camiseta fresca, junto con un chaleco ligero por si refrescaba al atardecer. Preparé una mochila pequeña con una botella de agua, protector solar y mi tarjeta de tren. Quedamos en encontrarnos en la estación de Santa María Novella a las 8 de la mañana. Llegué un poco antes y encontré a Julia comprando café para llevar en un puesto. Al verme, sonrió y me ofreció uno. Te traje un cappuccino, aunque los italianos dicen que después de las 11 ya no se debe tomar cappuccino.
pero a esta hora está permitido, comentó riendo. Reí con ella. Agradecí el gesto y bebimos nuestro café mientras esperábamos en el andén. Julia había reservado los billetes por internet y avisado al servicio de asistencia de la estación, algo llamado Sala Blue, para asegurarse de que pudieran ayudarme a subir al tren si era necesario. Yo no sabía de esa opción, pero ella lo tenía todo pensado. Aún así, el tren regional que tomamos tenía piso bajo y entré rodando sin problemas al vagón, que además contaba con espacio para sillas de ruedas. Me impresionó gratamente lo preparada que estaba. El trayecto a Pisa duró apenas 1 hora. Fuimos charlando y viendo por la ventana los campos toscanos pasar. Julia había traído unos bollitos dulces hechos por su compañera de piso y me dio uno. El sabor a pasas y azúcar glass me supo a gloria mientras el tren avanzaba. Al llegar a Pisa, el día se presentaba algo más caluroso. Desde la estación caminamos, o rodamos en mi caso hacia la Piazza dei Miracoli, donde se encuentra la famosa torre inclinada. Por el camino, callejeamos por Pisa, que resultó ser una ciudad más pequeña y tranquila comparada con Florencia. Las aceras eran un poco más anchas en algunas zonas, lo cual agradecí. Al acercarnos a la plaza, divisamos la silueta blanca de la catedral y junto a ella, la torre de Pisa con su inconfundible inclinación. Julia sonrió al ver mi expresión de asombro. Siempre impresiona, ¿verdad? Aunque la hayas visto en fotos 1000 veces. Asentí. En persona, la torre tenía una presencia magnética, casi surreal contra el cielo azul intenso. La plaza estaba llena de turistas posando con las clásicas fotos, sujetando la torre con la mano en perspectiva. Eso nos hizo reír. Julia tomó un par de fotos mías con la torre al fondo, y luego insistí en hacerle yo una a ella. Se colocó, fingiendo empujar la torre con la espalda, en plan dramático, y ambas soltamos una carcajada cuando vio el resultado. Decidimos entrar a la catedral de Pisa, justo al lado de la torre. Para mi sorpresa, al personal de la entrada no solo nos dejó pasar sin hacer cola, sino que me indicaron que las personas en silla de ruedas no pagaban entrada y que un acompañante tampoco. Intenté protestar que no era necesario, pero eran las normas. Julia me guiñó un ojo diciendo: «A veces serás nuestra VIP». El interior de la catedral era fresco y solemne. Columnas de mármol, mosaicos dorados en el techo y la luz coloreada entrando por vitrales antiguos. Avanzamos despacio por la nave central. Una barrera de 3 escalones separaba el altar, pero había una rampa móvil que un empleado colocó amablemente para que pudiera acercarme al altar mayor y admirar el famoso mosaico de Cimabue que allí brillaba. Julia y yo permanecimos un momento en silencio contemplando la majestuosidad del lugar. No soy especialmente religiosa, pero sentí una paz enorme bajo aquellas bóvedas centenarias. Al salir, el sol ya estaba alto. Aprovechamos para almorzar ligero antes de seguir a nuestro siguiente destino. En un café con terraza cercana, pedimos focaccias rellenas de jamón y queso y 2 refrescos. Nos sentamos a la sombra, charlando sobre lo que habíamos visto. Julia se quitó las gafas de sol y me miró entrecerrando los ojos por la claridad. «Estoy tan contenta de que hayas venido, Lucía. Conozco estos lugares desde hace tiempo, pero verlos contigo es como verlos por primera vez». Noté que lo decía con sinceridad. Me ruboricé ligeramente y jugué con la pajita de mi bebida. «Yo también estoy muy feliz de venir contigo. No podría tener mejor guía». Nos sonreímos con cómplice ternura. Cada vez resultaba más difícil ocultar el cariño especial que nos teníamos. Afortunadamente, ambas parecíamos sentirnos seguras en ese afecto incipiente. Tras comer, fuimos de nuevo a la estación para tomar un tren corto a Lucca, a unos 30 minutos. Lucca es una ciudad medieval encantadora, rodeada de murallas renacentistas. Al llegar, lo primero que hicimos fue subir. Vi a una rampa a esas murallas, que ahora son un paseo peatonal, elevado lleno de árboles. Desde allí arriba,
La vista de la ciudad era pintoresca. Techos de teja roja, torres antiguas asomando aquí y allá, y montañas azuladas a lo lejos. Recorrimos el paseo de la muralla bajo la sombra de los árboles. La superficie era lisa y fácil para rodar, lo cual me daba un descanso de los adoquines. Julia caminaba a mi lado, a veces apoyando la mano en el respaldo de mi silla de forma casual, lo que me hacía sentir una intimidad cálida. En un tramo más solitario de la muralla, lejos del gentío, decidimos sentarnos en una banquita de piedra que daba hacia el ocaso. A esa hora dorada, el cielo comenzaba a pintarse de naranjas y rosados. Nos habíamos comprado un gelato antes, ya el segundo del día, esta vez de chocolate para las 2 y lo saboreábamos con calma. Casi no hablábamos, no hacía falta. El silencio compartido, roto solo por el canto ocasional de alguna cigarra, era sumamente cómodo. En un momento, Julia se sacudió unas migas imaginarias de las manos y se giró hacia mí con expresión seria pero dulce. Lucía, quiero decirte algo. Dejé mi vaso de helado a un lado, sintiendo un leve nudo en el estómago por los nervios. Dime, susurré. Ella tomó aire, como reuniendo valor. Estos días contigo han sido realmente especiales. Hacía mucho que no me sentía así de cercana a alguien. Mi corazón latió con fuerza. A mí me pasa igual, admití. Desde que nos conocimos me he sentido, ¿cómo decirlo?, muy conectada contigo. Julia sonrió y sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor. Lo has dicho justo como me siento, conectada. Bajó la mirada a sus manos, que jugueteaban entre sí. Luego volvió a alzarla, y en sus ojos vi destellos del atardecer reflejados. La verdad, Lucía, es que me gustas. No solo como amiga, me estoy dando cuenta de que me gustas en serio. Aunque en el fondo lo intuía, escuchar esas palabras directas me dejó momentáneamente sin aliento. Sentí un calor expandirse por mi pecho y una alegría casi vertiginosa. Una gran sonrisa se dibujó en mi rostro mientras respondía. Tú también me gustas, Julia. Mucho. Nos quedamos mirándonos, ambas sonrientes, y con los nervios bailando en el aire entre nosotras. Julia levantó su mano lentamente y la llevó a mi mejilla, acariciándola con la yema de los dedos. Cerré los ojos un segundo al sentir su contacto, suave y cálido. Cuando los abrí, ella se había inclinado un poco hacia mí. Yo también me incliné hacia ella desde mi asiento en la silla. No supe quién dio el último paso. Tal vez las dos a la vez. Nuestros labios se encontraron en un beso tierno, delicado. El tiempo pareciera haberse detenido. Solo existía la caricia de sus labios contra los míos, el sabor a chocolate dulce compartido y la brisa ligera que nos rodeaba. Fue un beso corto pero lleno de significado. Al separarnos unos centímetros, nos miramos con una mezcla de alegría y timidez. Julia dejó escapar una risa suave de pura felicidad y apoyó su frente contra la mía. Tenía muchas ganas de hacer eso, confesó en un murmullo. ¿Y yo de que lo hicieras?, respondí, provocando que ambas riéramos de nuevo. Mis manos temblaban un poquito, así que las entrelacé con las de ella para calmarnos mutuamente. Nos quedamos un rato más allí, cogidas de la mano, viendo el sol ocultarse y repitiendo pequeños besos fugaces, como comprobando que aquello era real. Me sentía flotando, llena de una energía brillante que no cabía en mi pecho. Cada vez que la miraba, Julia sonreía, y yo debía estar igual, con cara de tonta enamorada. La noche empezó a caer y decidimos volver. Bajamos de la muralla y nos dirigimos a la estación caminando muy juntas, nuestros brazos rozándose a cada paso. Julia mandó un mensaje rápido a su compañera de piso diciendo que quizá llegaría un poco tarde. En el tren de vuelta a Florencia nos sentamos en asientos contiguos. Aprovechando la semioscuridad del vagón,
Viajamos abrazadas, mi cabeza recostada en su hombro, mientras ella dibujaba círculos suaves con su pulgar en mi mano. Ninguna hablaba, no hacía falta palabras. Al llegar a Florencia, la acompañé hasta la puerta de su edificio antes de tomar un taxi a mi residencia. Nos despedimos con un beso dulce bajo la luz de una farola antigua, prometiendo vernos al día siguiente. Cuando el taxi arrancó, pude verla por la ventana agitando la mano, con esa sonrisa que ahora sabía que era solo para mí. Al llegar a mi habitación, aún con las mejillas ardiendo de felicidad, tomé el teléfono para escribirle a Giulia. Gracias por hoy, non smetto di sorridere. Gracias por hoy, no dejo de sonreír. Minutos después llegó su respuesta. Io pure, bella. Dormí bene. Yo también, bella. Que duermas bien, acompañado de un corazón rojo. Acaricié la pantalla con ternura antes de dejar el móvil a un lado. Cerré los ojos y suspiré profundamente, rememorando la sensación de sus labios en los míos y la dulzura de sus palabras. Sentía que una nueva vida comenzaba para mí desde aquel día, y concilié el sueño más feliz que recordaba tener. En Italia había venido buscando conocimiento, independencia, experiencias, y había encontrado también el amor, ese amor que nació con la naturalidad de una flor abriéndose al sol toscano. Después de aquel inolvidable día en Pisa y Lucca, la vida en Florencia cobró un brillo diferente para nosotras. Giulia y yo éramos oficialmente algo más que amigas, aunque ninguna pronunció de inmediato la palabra novia. Simplemente nos dejábamos llevar por lo que sentíamos. Paseábamos de la mano por las calles adoquinadas, compartíamos cómplices caricias en los descansos entre clases y nos buscábamos con la mirada en cuanto nos separábamos unos minutos. La primera vez que nos reunimos con algunos compañeros, después de ser pareja, fue en la cafetería de la facultad. Ahí estaba Julia, la chica alemana que conocí el primer día, junto con otros estudiantes internacionales. Giulia y yo llegamos juntas, y sin pensarlo mucho, ella mantuvo su mano sobre mi hombro mientras hablábamos con los demás. No hizo falta anunciar nada. Nuestra cercanía hablaba por sí sola. Julia nos lanzó una mirada pícara y sonriente cuando Giulia se apartó un momento a recoger un libro. ¿Estáis juntas?, me preguntó en voz baja y alegre. Un poco avergonzada pero feliz, asentí. Algo así. Sí, respondí. Ella aplaudió suavemente. Se nota que se os ve muy felices. Me alegro por vosotras. Esa sencillez y aceptación fue la tónica general entre nuestros círculos de amistades en Florencia. Muchos ya conocían a Giulia y sabían que era lesbiana, así que yo fui bien recibida como la chica nueva que le robó el corazón a Giulia, en bromas cariñosas. Incluso su compañera de piso, Chiara, me abrazó al conocerme y dijo que por fin Giulia sonreía de oreja a oreja todos los días. Conforme el otoño avanzaba, nuestras rutinas se entrelazaron. Nos gustaba estudiar juntas en la biblioteca por las tardes, donde a veces, bajo la mesa, ella deslizaba su pie para tocar el mío y sonreír sin levantar la vista de los apuntes. Otros días, cuando ambos teníamos más tiempo, explorábamos rincones de la ciudad. Descubrimos una pequeña librería de segunda mano donde pasamos horas revisando ediciones antiguas. Fuimos al mercadillo de Sant'Ambrogio a comprar productos frescos y Giulia me enseñó a cocinar una pasta alla norma siguiendo la receta de su nonna, abuela siciliana. En esa ocasión utilizamos la cocina compartida de mi residencia. Fue toda una escena, Giulia manejando sartenes y yo picando verduras desde mi posición, con una destreza adquirida tras años de adaptar la cocina a mi altura. Cuando servimos los platos de pasta con berenjena, requesón salado y albahaca, brindamos con vino tinto por nosotras. El sabor auténtico y la complicidad al cocinar juntas hicieron de esa cena algo delicioso en muchos sentidos. No todo era perfecto, claro. Hubo pequeños retos cotidianos que afrontamos juntas. Un día, decidimos salir con unos amigos a un bar de música en vivo.
Al llegar, descubrimos con disgusto que solo había una larga escalera empinada para entrar. El encargado sugirió amablemente que entre todos podrían subir mi silla a pulso, pero yo me sentí incómoda con la idea de ser cargada como un bulto. Noté la tensión en mi rostro, y Julia lo percibió al instante. Ella, con toda naturalidad, dijo: «No pasa nada. Busquemos otro sitio». Algunos amigos estaban ya un poco bebidos e insistieron en que no importaba, que entre 4 hombres me subían sin problema. Me sentí humillada sin querer, aunque sabía que lo hacían con buena intención. Antes de que yo explotara, Julia intervino firme. «Ella ha dicho que no. Vamos a otro bar». Su tono no dejó espacio a discusión. Al final, todos acabamos en un local alternativo, unas calles más allá, con acceso plano. La música quizá no era tan buena, pero yo estaba aliviada. Esa noche, al volver a casa, le agradecí a Julia por haberme apoyado. «Siempre», respondió ella, entrelazando sus dedos con los míos mientras me acompañaba a la puerta de la residencia. Otra noche significativa fue cuando finalmente compartimos una intimidad más allá de los besos. Sucedió de manera dulce y espontánea. Julia había venido a verme después de cenar. Traía una película en su portátil y galletas para acompañar un té. Nos acomodamos en mi cama para ver la película. Yo recostada contra las almohadas y ella a mi lado, con mi brazo alrededor de sus hombros. A mitad de la película, sinceramente no recuerdo en qué momento dejamos de prestarle atención. Estábamos más absortas en la cercanía de nuestros cuerpos. Julia comenzó a acariciar mi cabello, desplazándose luego a mi rostro, delineando con sus dedos cada contorno. Yo sentía mi respiración acelerarse. Nos besamos lentamente, saboreando cada instante. Con suavidad y entre sonrisas nerviosas, fuimos descubriendo juntas ese terreno nuevo. Confieso que yo tenía cierto temor. Tras mi lesión, las sensaciones en mi cuerpo cambiaron mucho. Tenía inseguridades sobre cómo sería la intimidad física. Se lo expresé en un susurro, con la habitación apenas iluminada por la luz azulada de la pantalla pausada. «Julia, puede que no sienta igual. Allá abajo, como antes. Solo quiero que lo sepas». Ella me miró con tanta ternura que casi me hizo llorar. Besó mis labios y luego mi frente. «No te preocupes por nada, amor», susurró por primera vez llamándome amor, de forma tan natural que mi corazón dio un vuelco. «Dime que te gusta y que no. Estaremos bien. Lo importante es que estemos juntas en esto». Asentí, relajando los hombros. Con aquella comprensión y paciencia, mis miedos se disiparon. Continuamos explorándonos con cariño. Julia era atenta a mis reacciones. Yo guiaba sus manos cuando algo me resultaba placentero o cuando prefería cambiar. Aunque mis piernas no tenían sensibilidad, otras zonas sí, y aprendimos a darnos placer de maneras que funcionaban para mí. Hubo risitas cuando accidentalmente nos enredamos con la manta y casi caemos de la cama. Hubo suspiros y también lágrimas mías de emoción al sentir que, pese a todo, podía experimentar intimidad plena y bella con alguien que me amaba. Terminamos abrazadas, cubiertas hasta la cintura, con su cabeza apoyada en mi pecho. Podía oler el suave aroma de su champú, mezclado con el ligero rastro de sudor dulce de la noche. Le acaricié la espalda dibujando circulitos. Afuera, la ciudad estaba en silencio. Julia alzó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaban húmedos y felices. «Ti voglio bene, Lucía», susurró en italiano, que es una manera de decir «te quiero», con mucha sinceridad. Se me llenaron los ojos de lágrimas y sonreí. «Yo también te quiero, Julia», respondí en español, rozando su nariz con la mía. Nos besamos una vez más, despacito. Luego ella se quedó dormida en mi brazo. Yo permanecí despierta un rato, simplemente contemplándola y asimilando lo afortunada que era de tenerla.
Recordé cómo meses atrás me aterraba la idea de no encontrar a alguien que me amara con mi discapacidad. Temía ser una carga o no ser deseable. Y allí estaba ella, desmintiéndome cada temor con su amor genuino. Esa noche comprendí que había encontrado a una compañera de verdad. Esa noche me quedé velándola un rato más, hasta que también el sueño me venció, abrazadas cómodamente en el estrecho colchón. A la mañana siguiente nos despertó la luz tímida que entraba por la ventana del cuarto. Durante un instante, al abrir los ojos y verla a mi lado, su cabello revuelto sobre la almohada que compartíamos, sentí un destello de incredulidad y alegría. Julia también despertó y me dedicó una sonrisa adormilada antes de estrecharme contra sí en un abrazo perezoso. Permanecimos un buen rato sin decir palabra, comunicándonos con caricias suaves. No hacía falta hablar para entender cuán significativo había sido dar ese paso. Finalmente, con 1000 cuidados, nos levantamos para arreglarnos. Julia se puso una de mis sudaderas y reímos al ver que le quedaba algo corta de mangas. Preparamos un café rápido en mi hervidor eléctrico, que compartimos sentadas en la cama, comentando entre miradas cómplices lo surrealista y hermoso que se sentía estar juntas así, como si el mundo exterior no existiera por unas horas. Cuando ella se marchó a su piso para ducharse y cambiarse de ropa, nos despedimos con un beso lánguido en el umbral. El brillo de sus ojos al decirme «te veo luego» me tuvo flotando todo el día. Con la llegada de diciembre, la ciudad se vistió de luces navideñas. Florencia tenía un encanto especial en esa época. Mercadillos con artesanías en Santa Croce, un gran árbol iluminado junto al Duomo, y el río Arno reflejando las guirnaldas de luces de los puentes. En una de nuestras caminatas nocturnas, abrigadas con bufandas y gorros, Julia mencionó un tema importante. «Lucía, dentro de un par de semanas son las vacaciones. ¿Tienes planes de volver a España por Navidad?» Me encogí de hombros. «Mis padres quieren que vaya, claro. Me extrañan», dije sonriendo. «Y yo a ellos, pero estaba dudando. Es caro viajar en esas fechas y solo serían un par de días libres, porque tengo entrega de trabajos a comienzos de enero». Julia pareció alegrarse sutilmente con mi respuesta. «Estaba pensando, me gustaría invitarte a pasar Navidad conmigo y mi familia». Me detuve en seco. Aquello no me lo esperaba tan pronto. Julia se apresuró a explicar. «Puedes decir que eres mi amiga compañera de piso, o algo así. No les he contado de nosotras, pero no quiero pasar las fiestas sin ti. Y me gustaría que conocieras de dónde vengo». Sentí una mezcla de halago y nervios. Conocer a su familia era un paso importante, y más aún en la condición de amiga, ocultando nuestra relación. Acaricié su mano. «¿Estás segura? Serían muchos días allí. No quiero incomodarte a ti ni a ellos». «Lo tengo pensado», insistió, retomando el paso ahora más lento. «Mi madre, de hecho, me sugirió que invitara a alguna compañera que no pudiera volver a casa. Le preocupa que coma bien». Rodó los ojos con una sonrisa. «Y en cuanto a mí, prefiero 1000 veces tenerte a mi lado, aunque tenga que fingir un poco, que echarte de menos toda la semana». Le apreté la mano más fuerte, enternecida por sus palabras. La idea de que no quisiera separarse de mí en Navidad me derritió. «De acuerdo», dije al fin, «iremos juntas». Julia sonrió y respiró hondo, como aliviada por mi respuesta. Se inclinó para besarme rápido, antes de que un grupo de señoras mayores que pasaba nos viera. Noté que en Florencia ella se sentía libre, pero de alguna manera, al pensar en su familia, su actitud cambiaba ligeramente, volviéndose más reservada. Durante los días previos a la partida, la noté un poquito ansiosa, aunque trataba de disimular. Yo también lo estaba. Conocer a sus padres y hermano, tenía un hermano menor, me había contado, me intimidaba, más aún debiendo fingir solo amistad.
Además, era consciente de que tendría que lidiar con un entorno posiblemente menos cómodo para mí en cuanto a movilidad. Julia me aseguró que su casa tenía solo un par de escalones en la entrada y que su padre ya había improvisado una rampa de madera al saber que venía una invitada en silla de ruedas. Eso me dio tranquilidad. Al menos estaban mostrando disposición de recibirme bien. Así, con maletas y regalos comprados en los mercadillos florentinos, emprendimos viaje al sur, a pasar la Navidad con la familia de Julia, sin saber que aquellos días pondrían a prueba la fortaleza de nuestra relación de formas que nunca habríamos imaginado. El tren nos llevó hacia el sur de Italia, mientras el paisaje iba cambiando a colinas más verdes, y luego a la costa azulada, cerca de Nápoles. El pueblecito de Julia estaba a unos 20 kilómetros de la ciudad, un lugar pequeño de calles estrechas y casas con jardín. Al bajar del tren en la estación más próxima, nos esperaba su padre en un utilitario gris. Julia me había advertido que no era hombre de muchas palabras, pero que era bondadoso a su manera. «Benvenuta, Lucía», dijo el padre con un español esforzado y acento marcado, estrechándome la mano. Era un hombre recio, de unos 50 años, con manos curtidas. Descubrí que trabajaba en mantenimiento de una fábrica. Luego volvió su atención a la maleta y, sin preguntar, la tomó para guardarla en el maletero. Para mi tranquilidad, había construido efectivamente una rampa casera que ajustó en la puerta trasera del coche para subir mi silla plegada. Todo con movimientos rápidos y eficientes. Julia y yo intercambiamos una mirada de alivio al ver la previsión de su padre. Subimos al coche, yo en el asiento delantero, Julia atrás. Y durante el trayecto de 15 minutos hacia su casa, el silencio solo lo llenaron las preguntas típicas del padre. ¿Cómo va la universidad? Florencia estará llena de turistas, imagino. Julia respondió por las dos la mayoría del tiempo, notándonos algo tensas. Al llegar, su madre y su hermano nos esperaban en la puerta. La casa era modesta, pero acogedora. 2 plantas, paredes de estuco color crema y tejas rojizas. Un jardín pequeño al frente lucía un pesebre navideño con luces y figuras. La mamá de Julia me recibió con un abrazo cálido que me pilló por sorpresa. «Benvenuta», cara mía dijo, besando mis mejillas efusivamente. Aunque no hablaba español, repetía «benvenuta» y sonreía. Me invitó a pasar con gestos amables. El hermano, Alessandro, de 16 años, me estrechó la mano con timidez y curiosidad patente. Dentro, la casa olía a salsa de tomate y albahaca. En la cocina, burbujeaba una olla enorme. Estaban preparando ragú napolitano, supe después, una salsa que cocina a fuego lento durante horas. La madre de Julia, Anna, era un torbellino. Mientras me enseñaba la planta baja, iba preguntándole a Julia si necesitábamos algo especial por mi situación, en voz baja, creyendo que no la entendía, aunque yo ya captaba bastante italiano. Julia le respondió algo rápido que no alcancé, posiblemente tranquilizándola de que todo estaba bien. La accesibilidad dentro de la casa, en efecto, no era óptima, pero nos apañamos. Había un solo escalón para entrar que sorteamos con la rampita del padre. En la planta baja estaba casi todo: sala de estar, cocina, comedor y un baño pequeño. Mi habitación sería en realidad el estudio del padre, que habían despejado y colocado una cama individual. Julia dormiría en su cuarto de toda la vida, en la planta alta junto a la de su hermano y padres. «Así estás cómoda sin subir escaleras», explicó Anna. Agradecí la consideración, aunque eso significaba que Julia y yo estaríamos separadas por la noche. Nos dedicamos una mirada cómplice, sabiendo que debíamos comportarnos solo como amigas aquí. Los primeros días transcurrieron relativamente bien. La familia de Julia era hospitalaria conmigo. Me llevaban a pasear por el pueblo, se turnaban para asegurarse de que no me faltara nada. En la cena de Nochebuena se reunió toda la familia. Aparecieron los abuelos, un tío y 2 primos de Julia. Éramos casi 10 personas en torno a la mesa, con platos interminables, antipasti de quesos y embutidos,
el ragú con pasta casera, pescado al horno y dulces típicos como strufoli y rococó. Apenas podía seguir el ritmo de tanta comida. Yo trataba de participar en la conversación, pero a veces el dialecto local se mezclaba y me perdía. Aún así, los primos de Julia, más jóvenes, me hacían preguntas en italiano claro sobre España, sobre cómo nos habíamos conocido Julia y yo. Manteníamos la historia de la amistad universitaria. Todo el mundo pareció aceptar eso sin mayor problema. Noté, sin embargo, pequeños detalles. La madre de Julia nos observaba mucho cuando estábamos cerca. Por ejemplo, tras los brindis, Julia puso su mano en mi hombro un segundo, mientras reíamos por algo que el abuelo contó, y vi a Anna fruncir el ceño ligeramente antes de componer de nuevo una sonrisa. No sabía si eran celos maternos o si intuía algo más. Pasada la medianoche, algunos fueron a misa del gallo y otros se quedaron en casa. Julia y yo aprovechamos para dar un paseo nocturno y bajar la comida. Hacía frío, así que ella me arropó con una manta sobre las piernas y caminamos o rodamos hasta la plaza del pueblo, donde un árbol navideño gigante brillaba. Nos aseguramos de estar solas y nos dimos un par de besos rápidos a escondidas, riendo por la adrenalina de romper las reglas familiares. No nos percatamos que, desde la sombra de una esquina, Alessandro, el hermano de Julia, nos había visto al salir de casa y decidió seguirnos por curiosidad. Al parecer nos observó besándonos a lo lejos. No nos dijo nada esa noche, pero el incidente plantó la semilla de lo que vendría luego. El día de Navidad transcurrió tranquilo por la mañana. Intercambiamos regalos modestos. Yo traje vinos toscanos para sus padres y una bufanda para Alessandro. Ellos me regalaron dulces caseros y un bonito chal tejido a mano por la nonna. Julia y yo no pudimos darnos algo personal en público, claro, pero más tarde, a solas, me entregó un collar con un colgante en forma de flor de lis, símbolo de Florencia, que me hizo llorar de emoción, y yo le regalé un libro de poesías de amor italianas, con anotaciones mías entre las páginas. Por la tarde, sin embargo, la tensión se desató. Estábamos en la sala despidiéndonos de los familiares que se iban. En cuanto el último tío cerró la puerta, Alessandro soltó abruptamente: «Mamá, papá, tengo que decirles algo». Todos nos quedamos mirándolo. El chico lucía nervioso pero decidido. Mi corazón se aceleró intuyendo lo que venía. «Vi a Julia y a Lucía anoche, besándose», soltó finalmente, con la voz algo temblorosa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Julia se puso pálida primero y luego roja hasta las orejas. «¿Qué dice?», preguntó el padre, mirando a Julia fijamente con el ceño fruncido. La madre nos miraba a ambas, confundida. «Julia, explícate», logró articular Anna con un hilo de voz. Julia tragó saliva. Me tomó de la mano instintivamente. Luego pareció darse cuenta y la soltó, pero yo la volvió a agarrar con delicadeza para darle fuerza. Era el momento de la verdad, por más abrupto que hubiera llegado. «Lo que Ale dijo es cierto», empezó, alzando la barbilla con valentía. «Mamá, papá, Lucía es más que mi amiga. Ella es mi pareja, nos queremos». La palabra pareja resonó en la habitación. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas al instante. El padre, Marco, se puso de pie bruscamente. «Mache dici», exclamó en italiano, alterado. «¿Qué estás diciendo?» «La verdad», insistió Julia con la voz quebrada pero firme. «Soy lesbiana, papá. Lucía es mi novia. No se los dije antes porque sabía que no lo entenderían». La madre se llevó las manos al rostro, comenzando a sollozar. «Dios mío, ¿por qué, Julia?», gemía entre llantos. «¿En qué nos equivocamos?». Julia negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. «No se equivocaron en nada, mamá. Yo siempre he sido así, solo que tenía miedo de decírselo».
Marco, el padre, empezó a caminar de un lado a otro, furioso y dolido. «Esto es contra natura», soltó en un murmullo. «Dos mujeres». Nos miró con disgusto contenido. «¿Tú también?», me espetó a mí en su torpe español. Reuní valor para responder con respeto, aunque la garganta se me secaba. «Sí, señor, yo también soy lesbiana, y le aseguro que sus temores...» «¡Basta!», alzó la mano interrumpiendo mis palabras. Noté rabia e ignorancia mezcladas en su mirada. «Basta, sí, Julia. Te lo dije, Anna. No era normal que no tuviera novio a estas alturas». Anna sollozaba más fuerte. Alessandro estaba pegado a la pared, asustado por el caos que había provocado. Julia, en cambio, pareció enfurecer al ver a su madre tan mal. «Papá, por favor, cálmate», intentó decir. Pero él siguió, ahora señalándome a mí. Y encima, ¿así?, gesticuló torpemente hacia mi silla. «¿Cómo van a hacer su vida? ¿Quién cuidará de quién? Julia, siempre imaginamos para ti una familia, hijos». «Basta, papá», gritó Julia de pronto, con los ojos chispeantes de lágrimas contenidas. Se puso frente a él. «No voy a tener hijos con un hombre, ¿entiendes? Mi familia es la que yo decida formar, aunque no se parezca a lo que tú quieres». Me sentía helada escuchando cómo sacaban a relucir hasta mi discapacidad en su confusión. La herida de esas palabras me hizo bajar la mirada, mordiéndome el labio para no llorar. Julia apretó mi hombro, protegiéndome detrás de ella. Anna se acercó, secándose las lágrimas con un pañuelo. «Figlia mía, solo queremos que seas feliz», dijo con voz rota. «Pero esto nos cuesta entender». «Soy feliz con Lucía», respondía Julia, ya llorando libremente. «Les juro que lo soy». Hubo un momento de pausa dolorosa. El padre de Julia respiraba agitadamente intentando calmarse. La madre seguía llorando en silencio. Julia me buscó la mano y yo se la di sin importarme ya nada. «Quizá lo mejor será que nos vayamos mañana», dijo finalmente mi novia con voz cansada. «No queremos molestar más». «No, Julia, espera», dijo Anna, pero Julia negó con la cabeza. «Por hoy basta, mamá. Por favor». Sin decir más, Julia me guió hacia el estudio que servía de mi cuarto. Cerró la puerta y se echó a llorar en mis brazos desconsoladamente. Yo la sostuve, acariciando su cabello, conteniendo mis propias lágrimas para darle fuerza. Podíamos oír a su madre sollozando en la sala y a su padre hablando en susurros agitados. Alessandro parecía tratar de calmarlos. Repetía: «Scusate, scusate», pidiendo perdón por haber destapado todo así. Esa noche casi no dormimos. Julia se quedó conmigo en la cama individual, abrazadas muy juntas. Sentía su cuerpo temblar a ratos por el llanto silencioso. Intercambiamos apenas palabras, porque nada podía consolarla fácilmente en ese momento. Solo repetía: «Lo siento», una y otra vez, como si disculparse por su familia. Y yo le decía: «No tienes nada que sentir, te amo», en susurros, esperando que eso bastara para reconfortarla, aunque fuera un poco. A la mañana siguiente, hicimos las maletas en silencio. La madre de Julia tocó la puerta antes de entrar. Traía los ojos hinchados de llorar, pero se esforzaba por verse entera. Nos dijo que nos quedáramos, que no quería echarnos así, pero Julia estaba determinada. «Mamá, necesito irme. No estoy enfadada». «Bueno, sí lo estoy, pero también entiendo que es difícil para vosotros», dijo con la voz ronca. «Pero no voy a cambiar. Y Lucía menos. Espero que algún día puedan aceptarnos. De verdad lo espero. Pero ahora mismo necesitamos espacio». Ana asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla. Se acercó y nos abrazó a las dos, con ese instinto maternal que, pese a todo, no podía negar. «Cuídense, por favor»,
murmuró. El padre esperó fuera. Nos llevaría a la estación. Cuando salimos con las maletas, el ambiente era frío y triste. Alessandro se disculpó con Giulia entre murmullos y la abrazó. Ella logró sonreírle un poco y decirle que no era su culpa del todo, que algo así tenía que saberse tarde o temprano. Subimos al coche. Durante el trayecto, Marco, quien no nos miraba, directamente soltó de pronto: «Si necesitan algo, avisen». Giulia miró a su padre a través del espejo retrovisor. Él siguió concentrado en la carretera. No era una aprobación, pero tal vez era su forma torpe de no cerrar la puerta del todo. En la estación ayudó a bajar mi silla y nuestras maletas. Finalmente, antes de que subiéramos al tren, Marco murmuró: «Está ahí atenta, cuídate mucho», a Giulia, y le besó la frente rápidamente. Luego se marchó sin mirar atrás. Mientras el tren partía, Giulia se rompió otra vez en llanto silencioso. Yo la envolví en mis brazos lo mejor que pude en el estrecho asiento. Mis ruedas estaban inmóviles, pero sentía que el mundo a nuestro alrededor se tambaleaba. Nos dirigíamos de vuelta a Florencia con el corazón pesado, sabiendo que nada volvería a ser igual después de esos días amargos. Regresamos a Florencia pocos días antes de fin de año. La ciudad seguía alegre con las decoraciones navideñas, pero para nosotras nada tenía brillo. Giulia se sumió en un silencio introspectivo que yo no sabía cómo romper. En el tren había llorado, pero al llegar a nuestro entorno conocido pareció erigir un muro. La acompañé a su apartamento. Chiara, su compañera de piso, no estaba. Había ido a pasar las fiestas con su familia, así que al menos teníamos intimidad para sobrellevar la situación. Dejamos las maletas a un lado. Giulia se sentó en el sofá de la sala, la mirada perdida en la ventana. Yo me coloqué a su lado, tomé su mano, pero ella no reaccionó. «Julie», susurré, usando el apodo cariñoso que a veces empleaba. No volteó. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos. Finalmente, apretó mi mano como reconocimiento de que estaba ahí, y dijo con voz queda: «Te amo, Lucía. Gracias por estar aquí». «Yo también te amo», respondí, besando sus nudillos. «Estoy contigo, amor». Ella asintió lentamente, sin decir más. Esa noche me quedé con ella. Dormimos abrazadas, pero sentía su cuerpo tenso incluso en sueños. Los días siguientes fueron difíciles. Giulia pasaba mucho tiempo acostada o escuchando música con audífonos, ausente. Apenas probaba bocado. La vi cenar un plato de sopa en 2 días. Yo estaba preocupada, pero entendía que necesitaba procesar. Trataba de animarla proponiendo pequeñas cosas. «¿Vamos a dar un paseo corto?» El aire fresco podría venir bien. Ella negaba con la cabeza. Le sugerí ver alguna de sus pelis favoritas juntas, y accedió, pero luego se quedaba mirando sin realmente verla. Verla así de abatida me dolía en el alma. Intentaba no tomármelo personal. Sabía que su dolor era principalmente por su familia. Aún así, empezaba a sentirme impotente e incluso ligeramente desplazada. Quise creer que mi compañía le ayudaba, aunque fuera en silencio, pero una vocecita insegura me susurraba que tal vez preferiría estar sola. La noche de Año Nuevo, decidí quedarme con ella en el piso en lugar de ir a ninguna fiesta. Compré algo de comida preparada y una botella de prosecco para brindar en nuestro íntimo fin de año. Giulia apenas mostró interés cuando se lo mencioné. Cerca de la medianoche, subimos a la azotea del edificio para ver los fuegos artificiales. Hacía frío. Me acurruqué contra ella en mi silla, mientras el cielo se iluminaba con colores sobre la silueta del Duomo. Le entregué una copa con un poco de vino espumoso. «Por un año nuevo mejor», dije, intentando sonreír. Giulia forzó una sonrisa y chocó suavemente su copa con la mía. Bebimos. De repente, ella dejó escapar un sollozo ahogado. «Perdóname», dijo,
limpiándose rápido una lágrima. Estoy arruinando todo. No, no digas eso, protesté de inmediato. Estás triste. Es normal. No tienes que fingir conmigo. Ella respiró hondo, temblorosa. Es que no puedo evitar pensar en ellos. Mi mamá... Su voz se quebró. Quizá nunca me perdonen por esto. La abracé cuanto pude. Necesitan tiempo, Julie. Lo asimilarán. Son tu familia. Te quieren, solo que sus ideas son distintas y tardarán en entender. ¿Y si no lo hacen? Soltó ella, mirándome con angustia. ¿Y si los pierdo para siempre? No los vas a perder. Tu papá, bueno, incluso él te dijo que te cuidaras. A su manera, no te dio la espalda del todo. Julia asintió, recordando ese breve gesto de su padre en la estación. Pareció aferrarse a ello un momento, pero luego su expresión cambió a una mezcla de culpa y dolor. Lucía, todo esto fue un desastre, y tú tuviste que pasar por ello por mi culpa, dijo de pronto. La miré sorprendida. No digas eso, amor. No es tu culpa, ni yo lo cambiaría. Prefería estar contigo incluso en lo difícil. Pero ella negaba con la cabeza, retrocediendo un poco, saliendo de mi abrazo. Te expuse a que te humillaran. Mi papá te habló así de tu condición, y yo quise matarlo por ello. No soporto que te hayan hecho daño. Sus ojos se encendían con furia al recordarlo, pero debajo latía la culpabilidad. Traté de calmarla. Estoy bien. Sí dolió escuchar esas cosas, pero sé que no todos piensan igual. Tú no piensas así. Por supuesto que no, dijo rápidamente, tomándome las manos con desesperación. Para mí eres perfecta tal como eres, pero aún así, no puedo perdonarme haberlas hecho pasar por eso. Fruncí el ceño. Julia, no tenías control sobre cómo reaccionarían. Hiciste lo que debías, ser sincera. Ella soltó mis manos y se puso de pie, empezando a caminar de un lado a otro en la azotea, abrazándose a sí misma. Tal vez debimos haber seguido fingiendo. Quizá así habría sido más fácil. ¿Fingir eternamente que solo somos amigas? Inquirí, notando como una punzada de dolor y rabia me cruzaba. No sé. Se detuvo. Solo sé que ver a mi madre derrumbada fue horrible. Y mi padre. Nunca lo vi tan decepcionado. De mí, de nosotras. Ese nosotras, dicho con amargura, encendió mi inquietud. Me acerqué con mi silla. ¿Estás arrepentida de que estemos juntas? Pregunté con voz más frágil de lo que quería. No, exclamó de inmediato, mirándome con alarma. De eso jamás. Te amo. Eres lo mejor que me ha pasado. Suspiré aliviada un poco. Ella volvió a sentarse en cuclillas frente a mí, tomando mis manos nuevamente. Pero, susurré, intuyendo que había un pero. Julia bajó la mirada. Pero no quiero que sufras por mi causa. Toda esta situación, me pregunto si no estarías mejor sin tanto drama. Le aparté de golpe las manos, incrédula. Si estás insinuando lo que creo, para ahora mismo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Solo pienso que quizá mereces a alguien con una vida más sencilla, con una familia abierta. Basta, Julia, lo dije con firmeza, sintiendo un sollozo subiendo por mi garganta. No digas tonterías. Te elegí a ti, te elijo a ti cada día. Sé que esto es difícil, pero no quiero perderte por culpa de nadie. Ella agachó la cabeza mientras sus hombros temblaban. Yo tampoco quiero perderte. Entonces no hablemos de separarnos. Le corté, acercándome más para rodearla en un abrazo. No dejes que ellos rompan lo nuestro. Julia se aferró a mí y asintiendo. Permanecimos así un rato, hasta que pareció calmarse. Pero a veces las heridas no sanan en un abrazo. En los días subsiguientes, aunque Julia ya no habló de dejarlo,
Su depresión continuó. Cayó en una apatía profunda. Cuando empezaron las clases en enero, le costaba salir de la cama. Faltó a algunas entregas y exámenes, algo impensable en ella, alumna siempre dedicada. Chiara y yo tratábamos de animarla. La llevábamos a dar breves paseos, le hacíamos sus comidas favoritas. Pero nada parecía sacar una sonrisa genuina. Debo admitir que hubo un momento en que mi paciencia flaqueó. Me sentía agotada emocionalmente, preocupada por ella y también arrastrada por la tristeza. Una tarde, tras intentar, sin éxito, que estudiáramos juntas para un examen y ver que ella se quedaba mirando la pared, exploté. «Necesitamos ayuda, Julia. Esto así no puede seguir», dije alzando la voz más de lo que pretendía. Ella me miró con sorpresa y frialdad. «¿A qué te refieres?» «A que estás hundida y no logro sacarte. Quizá deberías hablar con alguien. Un terapeuta, no sé», propuse, sintiendo inmediatamente que quizá no era la mejor forma de decirlo. Julia se incorporó del sofá, ofendida. «¿Crees que estoy loca o algo?» «No, Julia, pero estás deprimida. Es normal después de lo pasado, y un profesional podría...» «No necesito un psicólogo», me cortó, y vi frialdad en sus ojos. «Solo necesito tiempo. ¿Por qué no puedes simplemente entender eso?» «Porque me duele verte así», contesté con frustración. «Me siento impotente. Y también me está afectando». «Ah, perdona por deprimirte», soltó con sarcasmo. «No es mi intención, ¿vale? Estoy intentando sobrellevarlo como puedo». Lo sé», suspiré, llevándome las manos a la sien. Sentía un latido de dolor de cabeza. «Mira, olvida lo del terapeuta. Solo quiero ayudarte. Dime qué puedo hacer». «No puedes hacer nada», replicó en un murmullo duro. «Esto es entre mi familia y yo». Esas palabras me hirieron. Entiendo que el dolor venga de ellos, pero yo... ¿No soy tu familia también en cierto modo? Julia me miró, y en sus ojos vi un destello de duda. Abrió la boca, pero tardó unos segundos en responder. «Claro que sí, pero no mezcles. Lucía, no todo gira en torno a ti y a mí. Este problema existía antes de que tú llegaras». Que dijera «no todo gira en torno a ti y a mí» fue como un bofetón. La interpreté, quizá equivocadamente, como que nuestra relación era casi secundaria frente al drama familiar. Me llené de herida. «Ya, supongo que tienes razón», musité, sintiendo mis ojos picar por las lágrimas. Julia se dio cuenta de cómo sonó y dio un paso hacia mí. «No quise decir eso así, pero yo ya estaba recogiendo mis cosas, mis libros, mi bolso. Creo que debería irme a mi residencia esta noche», solté, tratando de sonar firme sin quebrarme. «Lucía, no, espera». Ella buscó tomar mi mano, pero yo la retiré suavemente. «Quizá... tal vez un poco de espacio nos venga bien», dije en voz baja, usando las mismas palabras que ella había dicho a su madre. Al pronunciarlas, el alma se me rompió un poco. Julia negó con vehemencia. «No quiero espacio de ti. Lo último que quiero es alejarte». «Pero ya lo estás haciendo», susurré, con una lágrima rodando por mi mejilla. Intenté contener el llanto y aclaré la voz. «Mírate, Julia. Hace semanas que te pierdo un poquito cada día y no sé cómo recuperarte». Ella se cubrió el rostro con las manos, derrotada. Yo aproveché para girarme e ir hacia la puerta antes de arrepentirme. «Te amo», alcancé a decirle. «Estoy aquí, ¿vale? Pero ahora mismo también tengo que cuidar de mí un poco». La vi sentir entre sus manos. Lloraba. Quise correr a abrazarla, pero resistí porque sentía que, si me quedaba, ambas seguiríamos ahogándonos en esa tristeza sin saber qué hacer. Necesitábamos respirar. Salí del apartamento con el corazón en un puño.
Aquella noche lloré hasta quedarme dormida en mi antigua cama de residencia, sintiendo que nuestro hermoso amor se resquebrajaba y temiendo, en mi paranoia de tristeza, que quizás nunca podríamos repararlo. Los días que siguieron a nuestra separación temporal fueron de los más solitarios que recuerdo. Nos enviábamos algún mensaje breve para saber cómo estaba la otra, pero no nos vimos en persona por una semana. Era como si ambas temiéramos que al encontrarnos romperíamos en llanto sin saber cómo seguir. Una tarde de viernes, mientras miraba sin realmente ver un capítulo de una serie en mi portátil, recibí un mensaje de Julia. ¿Puedo verte hoy? Sentí el corazón en la garganta. Claro, dime dónde. Respondí casi al instante. Me dijo que pasaría por la residencia en 1 hora. Durante esa hora, mis nervios se dispararon. Me arreglé un poco, intentando disimular las ojeras de noches mal dormidas. No sabía qué esperar. ¿Vendría a decirme que necesitaba más tiempo? ¿A terminar? Esa idea me revolvió el estómago. A la hora se escuchó el timbre abajo. Bajé al vestíbulo y la vi a través de la puerta de vidrio. Estaba ahí, pálida, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros de su abrigo. Sostenía algo en las manos. Abrí la puerta con manos temblorosas. En cuanto nos vimos, las palabras quedaron atascadas un momento. Julia rompió el hielo sacando lo que tenía. Un ramo pequeño de girasoles, mis flores favoritas. Lo supe porque una vez le conté cómo me alegraban el día. Lo siento tanto, dijo con la voz temblorosa, extendiéndome las flores. Siento haberte hecho pasar por esto. Tomé el ramo y lo dejé a un lado para poder tomar sus manos. Yo también lo siento. Te extraño. Eso fue suficiente para que nuestras barreras cayeran. Julia se inclinó y me abrazó con fuerza. Yo rodeé su cintura apoyando la cabeza en su pecho. Nos quedamos así, en la entrada de la residencia, sin importar nada más. Sentí como mis ojos se humedecían cuando ella besó mi cabello repetidamente murmurando: «Perdóname, perdóname». Subimos a mi habitación para tener más intimidad y allí hablamos abiertamente, como necesitábamos hacer desde hacía tiempo. Julia se sentó en mi cama, tomándome de las manos. Me puse muy mal, Lucía, y te aparté justo cuando más te necesitaba. Fui injusta, admitió, con los ojos llenos de culpa. Me asusté tanto de la idea de perder a mi familia, que me olvidé de que tú estabas ahí para ser mi familia también. Negué rápido. Te entiendo, de verdad. Quizá yo presioné demasiado cuando solo necesitabas tiempo. Tampoco supe cómo ayudarte. Hiciste lo que pudiste. Yo debí buscar ayuda mejor. Tomó aire. De hecho, fui a la consejería de la universidad hace 2 días. La miré, sorprendida pero aliviada. ¿En serio?, asintió. Hablé con una psicóloga. Lloré casi toda la sesión, pero me hizo bien. Me dijo que lo mío es una depresión reactiva, pasajera, que es normal tras un evento así, que con algo de terapia y quizá un poco de medicación temporal voy a salir adelante. Acaricié su mejilla con ternura, maravillada por su iniciativa. Me alegra tanto oír eso. Ella cerró los ojos ante mi caricia. No quiero hundirme más, Lu. No quiero perder la uni, ni a mis amigos, ni a ti. Sobre todo, no quiero perderte. Aquí estoy, le susurré, inclinándome para rozar mi frente con la suya. No me he ido a ninguna parte. Julia sonrió apenas. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Pensé que querrías dejarme, confesó en voz baja. Te hice tanto daño. Shh. Puse un dedo en sus labios suavemente. Ha sido duro, sí, pero nos amamos. Aprendamos de esto y sigamos juntas, ¿vale? Ella sostuvo mi mano contra su rostro y asintió, dejando caer una lágrima suelta. Te amo.
Nos besamos con toda la delicadeza y pasión acumulada de esas semanas de angustia. Fue un beso salado por algunas lágrimas y dulce por la promesa de un nuevo comienzo. Hablamos horas esa tarde. Giulia me contó que su hermano Alessandro le había escrito un correo largo disculpándose por la forma en que reveló todo y contándole que en casa las aguas se calmaban un poco. Su mamá estaba triste, pero había pedido a un sacerdote consejo. Francamente, eso no me sonó muy alentador, pero al menos mostraba que buscaba entender. Su papá seguía callado, pero en el correo Alessandro mencionaba que una noche lo escuchó diciendo: «Solo quiero que esté bien». Era un pequeño rayo de esperanza. «Sé que tardará», dijo Giulia, apretando mi mano, «pero quiero ser paciente con ellos, y quiero que me acompañes en ese camino. Si algún día quieren conocer qué tan maravillosa eres realmente, estaré feliz». Sonreí, un poco escéptica de que me consideren maravillosa, pero quise aliviar el ambiente. Bueno, su hija maravillosa algo debe haber aprendido de su mamá, así que quizá la nonna Anna no es tan distinta de ti en el fondo. Giulia rió suavemente. «Nonna Anna», repitió, imaginando a su mamá con ese título. «Me gusta cómo suena. Algún día tal vez». Sus ojos brillaron con esa idea, y no pude evitar sentir un vuelco cálido. Hablar del futuro con esa naturalidad era señal de que mi Giulia estaba volviendo. Para celebrar nuestra reconciliación, decidimos hacer algo simbólico ese fin de semana. Giulia propuso ir a Fiesole, un pueblito en la colina junto a Florencia, famoso por su vista panorámica de la ciudad. Allí había un sitio arqueológico romano y etrusco, y un mirador hermoso. El sábado por la tarde subimos en autobús, disfrutando del camino serpenteante hasta la colina. En Fiesole paseamos entre las ruinas antiguas. Un vigilante nos dejó entrar gratis al pequeño museo romano al Vermisilla, con la ya conocida gentileza italiana hacia visitantes con discapacidad. Al atardecer, nos ubicamos en el mirador principal. Ante nosotras, Florencia se extendía en la distancia, su cúpula rojiza del Duomo destacando entre las construcciones, el río brillando con los últimos destellos del sol. Giulia sacó de su bolso 2 papelitos y un encendedor. Me entregó un papel y un bolígrafo. La psicóloga me sugirió un ejercicio, explicó. Escribir aquello de lo que queremos liberarnos y luego quemarlo como un ritual de dejarlo ir. Nos pusimos a ello. Yo escribí en silencio: miedo e inseguridad. Miedo a perderla. Inseguridad sobre mi valor después de todo. Giulia escribió en su papel algo que no me mostró de inmediato. Luego lo compartió. Decía culpa y vergüenza. Se me humedecieron los ojos al ver cómo cargaba con eso. Encendimos los papeles con el mechero y los dejamos consumir en un cuenco de metal que habíamos llevado. Las cenizas se las llevó el viento toscano, y con ellas sentimos, al menos simbólicamente, que parte de nuestras cargas se aligeraban. Nos quedamos abrazadas, en silencio, viendo la caída del sol. Aquel renacer de nuestra pareja se sentía frágil, pero a la vez más genuino que nunca. Sabíamos que la tormenta no se había ido del todo, pero juntas podíamos manejar lo que viniera. Antes de volver, Giulia tomó mi rostro entre sus manos y dijo mirándome a los ojos: «Gracias por no rendirte conmigo». Llevé mis manos sobre las suyas. «Nunca», le prometí. Nos besamos con la brisa fresca de la colina rodeándonos. Y con Florencia de testigo a lo lejos, hicimos un pacto silencioso de seguir adelante juntas, con honestidad, con amor y con la certeza de que, aunque quedaran retos, los enfrentaríamos lado a lado. La primavera trajo consigo un aire de renovación en nuestras vidas, con Giulia recuperándose anímicamente y ambas concentradas en concluir el año académico, empezamos a hacer planes para el futuro próximo. Yo terminaría mi maestría en junio, y para mi alegría conseguí una pasantía en la Biblioteca Nacional Central de Roma.
una oportunidad que no quería dejar pasar. Cuando se lo dije a Giulia, temí por un segundo que le entristeciera la idea de que me fuera de Florencia. Pero para mi sorpresa, sonrió ampliamente. De hecho, dijo iluminándose, tengo noticias también. Apliqué a un programa de posgrado en gestión cultural. En Roma. No quería decir nada hasta saber si te quedarías en Italia. Me reí, incrédula de cómo nuestros caminos parecían alinearse. ¿Estás diciendo que podríamos mudarnos juntas a Roma? Sí, señora, contestó risueña. Bueno, si me aceptan, pero tengo buen presentimiento. Y la aceptaron. A mediados de mayo supimos que Giulia comenzaba su posgrado en octubre en una universidad romana. Decidimos entonces dar el paso. Para el verano nos mudaríamos a Roma. Juntas buscaríamos un departamento accesible y comenzaríamos una nueva etapa. La emoción de planificar la mudanza nos mantuvo ocupadas y animadas. Hicimos un viaje relámpago a Roma en junio para buscar alojamiento. Tras visitar varios pisos antiguos sin ascensor, que descartamos de inmediato, encontramos un apartamento modesto en un edificio moderno en el barrio de Trastevere. Tenía ascensor amplio, una ducha donde podía entrar con la silla y estaba situado en una zona encantadora, con calles empedradas llenas de vida bohemia. Era perfecto para nosotras. Firmamos el contrato llenas de ilusión. El día que nos mudamos, a inicios de julio, fue toda una aventura. Unos amigos nos ayudaron con la furgoneta y las cajas. Giulia estaba radiante montando nuestros muebles. La convencí de comprar una cama matrimonial cómoda, dejando atrás las camas individuales de la vida estudiantil. Colgamos fotos nuestras y algunos pósters de arte en las paredes. Cuando terminamos de desempacar lo esencial, pedimos pizza y brindamos con cerveza sentadas en el suelo del salón todavía medio vacío. Por nuestro primer hogar juntas, dije alzando mi botella. Por nosotras, añadió Giulia, chocándola con la mía. Ese verano en Roma fue como un sueño. Aproveché las tardes libres de mi pasantía para explorar la ciudad con Giulia. Visitamos el Coliseo, con su ascensor moderno para sillas de ruedas, que me permitió contemplar la arena donde siglos atrás luchaban gladiadores. Lanzamos una moneda en la Fontana di Trevi, después de medianoche, para evitar la multitud y con la ventaja de que Giulia había aprendido las zonas más lisas para rodar sobre los adoquines. Y disfrutamos de tranquilos paseos por Villa Borghese al atardecer. Roma es caótica y llena de historia en cada rincón. Nos perdíamos por sus calles probando gelatos, descubriendo cafeterías y mercadillos locales. Un momento inolvidable fue a finales de junio, cuando asistimos juntas al Roma Pride. Decidimos ir con un grupo de nuevos amigos que habíamos hecho en la ciudad, un colega de la biblioteca y su marido, y 2 chicas de la asociación LGBT local a la que nos acercamos. Giulia se pintó en la mejilla los colores del arco iris. Yo llevaba una bandera pequeña atada al respaldo de mi silla. Marchamos por las avenidas romanas entre música, pancartas y cientos de personas celebrando el amor y la diversidad. A nuestro alrededor resonaban consignas de orgullo en italiano e inglés. La gente nos ofrecía pegatinas con arcoíris y varias personas me daban palmaditas en el hombro al ver la banderita en mi silla, sonriendo cómplices. Me sentía por fin parte de una multitud en la que no tenía que esconderme, donde el hecho de que fuéramos 2 mujeres tomadas de la mano era motivo de alegría y no de juicio. El corazón se me hinchaba de emoción con cada «E viva l'amore», «Viva el amor» que escuchaba. Giulia tomaba mi mano en alto con orgullo. En medio de la multitud se detuvo, me miró a los ojos y me besó sin miedo ni reservas. Fue un beso público y político, y ambas reímos y lloramos un poco después de la emoción, recordando cuán lejos habíamos llegado desde aquella época en que teníamos que escondernos. Poco a poco, también las noticias con la familia de Giulia fueron evolucionando. Su hermano vino a visitarnos a Roma en septiembre, aprovechando un viaje escolar. Alessandro, ya más maduro tras todo lo ocurrido, nos pidió perdón una vez más, y esta vez Giulia lo abrazó con afecto sincero,
asegurándole que no había rencor. Me caía bien el chico. Durante su visita, lo llevamos a conocer el Vaticano y subió entusiasmado fotos con mis 2 hermanas mayores, como escribió en una de ellas, lo cual emocionó a Julia. Su mamá y ella empezaron a hablar por teléfono cada semana. Al principio evitaban mencionar el tema de nuestra relación, pero eventualmente Ana preguntó cómo me encontraba, cómo era mi trabajo en la biblioteca. Julia casi daba saltos ese día al colgar, contenta de que su madre mostrara interés por mi vida. Con su padre era más lento. Él se limitaba a mandar saludos tímidamente de vez en cuando. Sin embargo, para Navidad de ese año, recibimos un paquete. Era un panetone casero y una tarjeta firmada por los padres de Julia, con un escueto auguri, felicitaciones. Puede parecer poco, pero para Julia fue un avance enorme. Era la primera vez que enviaban algo reconociendo implícitamente que ella y yo celebrábamos juntas. Por mi parte, mi familia en España abrazó a Julia desde el primer momento. Cuando en verano volamos a Valencia para que yo les presentara a mi compañera, mis padres la recibieron con abrazos y paella. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me susurró a solas: «Ahora sí te veo plena, hija». Ver a Julia riendo con mi padre mientras éste intentaba enseñarle a bailar un paso doble en la terraza fue una estampa divertida e íntimamente sanadora. Julia me confesó esa noche que sentía en mi familia el calor que temió haber perdido en la suya, y que eso le daba esperanzas. La vida cotidiana en Roma tenía sus desafíos, claro. A veces lidiaba con un tranvía cuyo elevador para sillas no funcionaba, o con una acera bloqueada por motocicletas mal aparcadas. Pero a diferencia de antes, ya no sentía frustración solitaria. Ahora éramos un equipo. Si algo se complicaba, Julia y yo buscábamos soluciones juntas. Ella aprendió a desmontar y montar mi silla para meterla en taxis o coches con una destreza impresionante. Bromeábamos con que podría competir en pit stop de Fórmula 1. Yo, por mi parte, aprendí de ella a no temer pedir ayuda cuando era necesario, pero también a defender mi autonomía cuando alguien intentaba sobreayudar. Decidimos adoptar una rutina saludable para las 2. Los domingos por la mañana salíamos a rodar, caminar, por el parque de la Vía Apia, disfrutando del paisaje de ruinas romanas, entre hierba verde, y luego volvíamos a casa a cocinar juntas para la semana. Julia insistía en cargar las bolsas pesadas del supermercado y yo la convencía de dejarme preparar el café de las mañanas. Eran pequeños acuerdos que hacían de nuestra convivencia un baile armonioso de cuidados mutuos. Una noche de octubre, al cumplir 1 año desde aquel primer beso en Lucca, salimos a cenar para festejar nuestro aniversario. Fuimos a un restaurante con terraza con vista al Panteón. Bajo el cielo estrellado romano, Julia sacó de su bolso un pequeño paquete. Dentro había un anillo sencillo de plata, grabado por dentro con las iniciales LG. Tranquila, no es una propuesta formal. Todavía, dijo con mejillas sonrosadas y una risa nerviosa. Es más bien un símbolo de promesa. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras ella tomaba mi mano y deslizaba el anillo en mi dedo anular. Te prometo que voy a hacerte feliz cada día, dijo con voz emocionada, que voy a estar a tu lado en lo que venga, apoyándonos siempre. Yo también había preparado un regalo. Saqué de mi bolso otro anillo casi idéntico. Habíamos tenido la misma idea sin saberlo y reímos al descubrirlo. Se lo puse a ella, replicando sus palabras, con el corazón rebosando de amor. Brindamos con vino por nosotras. Aquella noche, al regresar a casa, nos acurrucamos en el sofá y recordamos todo el camino recorrido, desde Florencia a Roma, desde ser 2 desconocidas a convertirnos en el hogar la una de la otra. Quedaba mucho por vivir, sin duda, pero en ese momento supimos con certeza que nada,
Ni la distancia, ni los prejuicios, ni los obstáculos del camino podrían vencer al equipo que habíamos formado. Hoy desperté temprano, con los primeros rayos de sol de invierno filtrándose por las cortinas de nuestro apartamento en Roma. A mi lado, Giulia dormía con la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Me tomé un minuto para contemplarla. Sus pestañas proyectaban una sombrita sobre sus mejillas, y su mano reposaba sobre la mía, mostrando el brillo plateado del anillo que le regalé. Aún ahora, hay momentos en que debo pellizcarme metafóricamente para creer que esta es mi vida real y no un sueño. Con cuidado de no despertarla, deslicé mi cuerpo fuera de la cama y me trasladé a mi silla. Fui a la cocina y puse la cafetera italiana al fuego. Mientras el aroma del café llenaba el aire, abrí la ventana del balcón. Desde allí se divisaba la cúpula de una iglesia cercana y se escuchaba la ciudad comenzando su día. El rumor distante del tráfico, el pregón de un vendedor de frutas en la calle, risas de niños camino a la escuela. Roma aún me asombra, pero también se ha convertido en nuestra casa. Sentí los brazos de Giulia rodear mis hombros por detrás. Se había despertado y venido tras de mí, descalza y envuelta en una chaqueta de punto. Apoyó la barbilla en mi cabeza unos instantes en silencio. «Buongiorno, amore», susurró con voz ronca de sueño. Llevé una de sus manos a mis labios. «Buenos días». Así, juntas, vimos salir el sol un día más. Podría parecer una escena insignificante, pero para nosotras, esos pequeños rituales cotidianos son tesoros ganados con esfuerzo. Cada risa compartida preparando el desayuno, cada discusión sobre qué película ver por la noche, cada vez que regamos demasiado la pobre planta de albahaca en la ventana, son recordatorios de que pese a las tormentas pasadas, hemos construido algo hermoso y genuino. Tras desayunar, cada una emprendió sus tareas del día. Giulia salió hacia el museo donde ahora trabaja como coordinadora de eventos culturales, un empleo que consiguió al graduarse con honores del posgrado. La vi desde la puerta mientras bajaba las escaleras. Usualmente toma el ascensor conmigo, pero cuando va sola prefiere las escaleras para apurarse. Antes de doblar el rellano, me lanzó un beso volado y una sonrisa que me hizo sentir mariposas, tal como el primer día. Yo me quedé en casa. Es mi jornada libre y pienso adelantar algo de escritura. Hace unos meses comencé un proyecto personal, narrar nuestra historia. Al principio lo hacía como catarsis, pero con el tiempo se volvió un texto querido. No sé si algún día verá la luz pública, pero incluso si queda en el cajón, será el testimonio de cómo dos mujeres se encontraron en Florencia y juntaron sus vidas contra viento y marea. A media mañana sonó mi teléfono. Era mamá haciendo su videollamada semanal. Apareció en pantalla con su característica energía. «Hija, te ves muy guapa hoy. ¿Cómo está Giulia?» Charlamos un buen rato. Me contó que está aprendiendo algunas frases en italiano para sorprender a su yerno. Dijo riendo, usando el género en femenino a propósito, como solía hacer para referirse a Giulia. Le adelanté que planeamos ir a Valencia en verano, cosa que celebró con entusiasmo porque quiere enseñarle a Giulia a hacer auténtica tortilla española. Tras colgar, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Anna, la mamá de Giulia. Aún me sorprende ver su nombre en mi pantalla, considerando cómo estaban las cosas hace no tanto. Atendí y hablamos con nuestro extraño y cariñoso mejunje de idiomas. Ella en italiano lento, yo en mi italiano chapucero salpicado de algún español. Me preguntó cómo estaba y si ese dolor de hombro mío, una pequeña tendinitis por forzar al rodar, había mejorado. Le aseguré que sí. Luego me dijo que estaban pensando venir a Roma pronto, que extrañaban a la bambina, así llama de cariño a Giulia, y que les gustaría vernos. Le respondí que sería bienvenidos cuando quisieran. Al colgar, me invadió una mezcla de nervios y alegría. Si sus padres se animaban a visitarnos, significaba que el puente hacia la reconciliación
seguía tendiéndose. Por la tarde, cuando Julia regresó, salimos a dar un paseo. Nos gusta caminar y rodar junto al río Tíber al atardecer. El cielo se pintaba de rosas y naranjas, reflejándose en el agua donde flotaban un par de barcas. Julia contaba animada cómo el próximo mes organizaría una exhibición de fotografía inclusiva en el museo, con obras de artistas con discapacidad. Le brillaban los ojos de pasión mientras hablaba y yo no podía estar más orgullosa. En un momento, se detuvo y se agachó a mi altura, a la orilla del río, tomando mis manos. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», pregunté, acariciando su cabello que el viento removía. «Por cambiar mi vida. Por aparecer aquel día en el patio de la universidad con tu sonrisa. Por confiar en mí. Por enseñarme tanto sobre amor, sobre fortaleza». Negué riendo suavemente, sintiendo mis mejillas arder. Nos cambiamos la vida mutuamente. Eres luz para mí cada día, Julia. Nos besamos con la suave brisa vespertina envolviéndonos. Luego continuamos nuestro camino. Hablamos de planes futuros, un posible viaje al sur de Italia pronto, quizá esta vez para que Julia me muestre la costiera amalfitana que tanto le encanta, y sí, ya verificó que hay autobuses accesibles allí. También mencionamos, con la cautela y esperanza de algo aún lejano, la posibilidad de formar una familia juntas en unos años, sea adoptando o como la vida nos lo permita. Saber que estamos en la misma página en ese sueño es hermoso. Al regresar a casa, encendimos algunas velas y cenamos algo ligero. Antes de dormir, nos acomodamos en el sofá con una manta. Julia leyó en voz alta un poema de Alda Merini que encontró en un libro que traje de la biblioteca. Hablaba de dos almas que se encuentran y se sanan. Nos quedamos en silencio tras escucharlo, sabiendo que nos resonaba profundamente. Recordé entonces algo que pensé al llegar a Florencia, mi primer día, que presentía que algo especial me aguardaba allí. No podía imaginar cuán especial sería. Han pasado poco más de 2 años desde aquel encuentro inicial, y aquí estoy, viviendo con la mujer que amo, creciendo juntas día a día. Apoyé la cabeza en su hombro y ella besó mi frente. Entrelazamos los dedos de nuestras manos, donde brillaban los anillos plateados. «Buona notte, amore mio», me susurró. «Buenas noches, mi vida», respondí, cerrando los ojos con el corazón en paz. Mientras el sueño nos iba venciendo en el calor de nuestro hogar, supe que no importa qué desafíos nos depare el mundo, los enfrentaremos juntas. Somos dos, con nuestras ruedas y nuestras alas, recorriendo el camino día a día. Y así, sin dramatismos de cuento, sino con la autenticidad de un amor real, seguimos escribiendo nuestra historia, una donde el amor nos hace más fuertes, y la vida, con todos sus matices, vale la pena ser vivida de a dos.